Los términos desarrollo, desarrollo psicomotor o neurodesarrollo se utilizan indistintamente para referirse al fenómeno evolutivo de adquisición continua y progresiva de habilidades a lo largo de la infancia, relativas al lenguaje, la cognición, la motricidad, la interacción social y la conducta. Bueno, la idea es poder hablar que cuando nosotros ya venimos diciendo en otros encuentros, que cuando hablamos de desarrollo eh, o desarrollo psicomotor o neurodesarrollo, y cuando hablamos de hacer una valoración del desarrollo psicomotor, venimos diciendo que no es patrimonio exclusivo de una disciplina, sino que muy por el contrario, si vamos a hablar de primera infancia o de infancias tempranas, eh, y vamos a hablar de la inminente interdisciplinariedad que debe confluir para la atención de los niños pequeños, hablar del desarrollo psicomotor, como mejor me queda a mí decirlo, eh, es hablar de estas manifestaciones en las distintas dimensiones del desarrollo, en lo cognitivo, en lo socioemocional, en lo comunicacional, en el lenguaje y comunicacional, y en lo neuromotor. Y es más que la suma de las partes de las cuatro dimensiones. Es, la, es poder evaluar, en, como venimos hablando, de evaluación, de poner en valor el desarrollo psicomotor como aquello que el niño tiene para dar cuenta de su posibilidad y su competencia y su posibilidad de intercambio con el mundo. Bueno, dicho esto, entonces vamos a comenzar por hablar del desarrollo típico. El desarrollo típico es aquel que ocurre en la mayoría de los niños. Se define cuando la adquisición de las pautas ocurre en la secuencia y en el ritmo similar a la mayoría de la población de la misma edad. Eh, y entonces, a veces el desarrollo típico se convierte en el estándar sobre la base de cual mirar las desviaciones en el desarrollo o los rezagos en el desarrollo. Eh, Rescato la importancia entonces de la secuencia por aquello de la ley cefalocaudal, próximo distal, y el ritmo por aquello de que una pauta sucede a la otra, pero dentro de un rango de tiempo medianamente acorde al estándar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la definición de desarrollo típico. Eh, Natalio Fegerman y Emilio Fernández Álvarez hablan de, y también Illingworth habla de desviaciones normales del desarrollo, ¿no? Y entonces plantea que, por ejemplo, la pinza digital superior entre el pulgar y el dedo mayor, así de esta manera, en lugar de esta, que es la típica, se considera una desviación normal del desarrollo. Es decir, que es posible que tengamos niños que tomen los elementos pequeños, desarrollen la pinza de esta manera, y si es un hecho aislado, no es más que eso, un hecho aislado. Una cosa atípica del desarrollo, pero dentro del campo de lo normal. También aquellos niños que gatean de nalga, eh, mm, como se desplazan, digamos, con esto que se denomina shuffling, y que cuando analizamos la calidad del tono muscular, muchas veces decimos que esto es, eh, está entre el deseo de desplazarse y de trasladarse y la a veces imposibilidad o la dificultad de mantener un buen ritmo en decúbito ventral y gatear con disociación de miembros superiores e inferiores.
Fíjense que este suele ser el desplazamiento típico de un niño con síndrome de Down, el gateo de nalgas. Sin embargo, hay otros chicos que tienen sin amenazas en su trayectoria de desarrollo que se desplazan de esta manera y estos autores plantean, cuando se trata de un hecho aislado, se debe considerar que es una desviación normal del desarrollo. También hablan de la bipedestación y la deambulación sin gateo previo. Nosotros sabemos que ontogenética y filogenéticamente hablando venimos preparados para deambular primero en cuatro patas y después en dos. Y eso es el curso natural de la mayoría de los niños. Sin embargo, hay niños que se largan a deambular sin haber hecho este pasaje previo por el gateo. Bueno, acá nosotros tenemos, los que estamos en este curso, tenemos mucho para decir. Yo creo firmemente que se trata de una intervención del ambiente, eh, de alguna manera interrumpiendo la continuidad genética del desarrollo motor autónomo. Eh, pero bueno, también lo plantean los autores como, lógicamente, una desviación normal del desarrollo. Y finalmente el Tito Guy, que es la marcha en puntas de pie. Si recordamos, hay un periodo dentro del desarrollo normal, que es alrededor de los 18 meses, en donde el niño aligera la marcha como una de los indicadores, digamos, de perfeccionamiento de la marcha, pero que todavía dista de lo que es una marcha sinérgica, coordinada, económica. Y entonces, para hacer esa aceleración, vemos con frecuencia que los niños parece que fuesen como sobrevolando la superficie, desplazándose muy rapidito en puntitas de pie, sin esa sinergia talón planta punta que va a caracterizar después la marcha. Bueno, eso también es indicador de muchísimas patologías, sobre todo las vinculadas con el trastorno del espectro autista u otras patologías graves. Sin embargo, cuando se trata de un hecho aislado y en el marco de un conjunto de otros hitos del desarrollo típicos, estos autores lo denominan desviación normal del desarrollo. Bueno, hablar de desarrollo psicomotor acelerado, anticipado, es raro en un curso de atención temprana donde la mayoría de nosotros nos vemos con la otra cara del desarrollo psicomotor. Pero bueno, vamos a repasar, digamos, que se llama desarrollo psicomotor acelerado cuando se alcanzan los diferentes hitos madurativos antecediendo a la edad esperada de su adquisición. Y hay muchos indicadores de este desarrollo acelerado, que uno como por contrapartida también podría ir pensando en cómo se manifiestan estos en el desarrollo psicomotor retrasado. Por ejemplo, la pérdida temprana del reflejo de prehensión. Es un buen indicador. Por ejemplo, la observación de las manos a las 8 semanas. Fíjense acá qué importante que es lo temporal, porque la observación de las manos per se no es un indicador, es un indicador interesante, pero que está muy ligado a la temporalidad. Si yo tengo un niño de 9 meses que tiene una exagerada observación de las manos, evidentemente estoy en la presencia de un síntoma. Si yo tengo un niño de 8 semanas, es decir, 2 meses, que ya tiene la mano en el campo visual, en la zona de la línea media, y se observa con atención la mano, estoy ante la presencia de un niño precoz. Todos sabemos que como indicador positivo de desarrollo lo buscamos hacia alrededor de los 3 meses, cuando adviene la línea media, justamente por corticalización inicial del reflejo tónico cervical asimétrico. Bueno, voy a intentar ir más rápido para no detenernos tanto, si no se nos va a hacer una clase muy larga.
Por ejemplo, la desaparición temprana de tirar las cosas o llevárselas a la boca o babear, ¿no? Y nuevamente, ¿qué es lo temprano? Eh, Recordemos que la posibilidad de regulación flexora-extensora de los dedos se da alrededor del año recién. Entonces, el soltar voluntariamente es una práctica vinculada al primer año de vida. Eh, y en esto de tirar las cosas, hay una etapa en donde el niño tira para explorar el espacio, pero tira y mira. Y hay también como un síntoma de desarrollo atípico cuando el niño todo lo que toma lo tira como desvinculándose y sin ser capaz de ligar el lugar a donde cayó el objeto y su mirada. Bueno, llevarse las cosas a la boca y babear, después vamos a ver que son indicadores justamente de dificultades en el desarrollo. Por eso la desaparición temprana de llevarse las cosas a la boca y de babear es un indicador de desarrollo psicomotor acelerado. Bueno, por ejemplo, el recién nacido, que en lugar de estar con su típico reflejo de ojo de muñeca japonesa, esté con ojos abiertos, vivaces, despiertos, interesados. Recordemos la importancia que tiene la visión para hablar del, como manifestación de la conexión y la conexión como manifestación del desarrollo saludable. Bueno, la necesidad de dormir menos que la media para su edad, la respuesta temprana al sonido, sea con la asociación del esquema, suena algo, tiene menos de 3 meses, 4 meses y lo que hace es detener, suena algo fuera de su campo visual o dentro, digamos, pero asocia, esto hay algo que está sonando y detiene su actividad. O la respuesta temprana al sonido de voltear la cabeza hacia el lugar de donde proviene la fuente sonora. Digo, esta respuesta temprana al sonido tiene por lo menos claramente dos niveles, el de la asociación del esquema, escucho y detengo la actividad, y el de la coordinación del esquema, visión, audición. Escucho el sonido y volteo la cabeza para donde proviene el sonido, que es una pauta típica del segundo trimestre, casi finalizándolo. Bueno, la sonrisa social y las vocalizaciones tempranas, el desarrollo temprano para tomar los juguetes, transferirlos de una mano a la otra, aproximar el dedo índice a los objetos. Nuevamente, para saber que es temprano, tenemos que conocer al dedillo el desarrollo psicomotor normal. La comprensión y la memoria temprana. Eh, la imitación precoz. Yo siempre me detengo en la imitación precoz o siempre me detengo en aclarar la importancia que tiene el proceso de imitación. Si hay alguna, eh, si hay algún indicador de que la inteligencia está aprendiendo, con esa H entre medio de aprender el mundo, es la posibilidad de imitar, la posibilidad que tiene el niño de mimetizarse con el adulto al inicio, y es el adulto también quien se mimetiza con el niño. Yo siempre digo, cuando empieza el qué linda manito, o esta pronosupinación de la mano, nunca sé si es el adulto que pescó el gesto del niño y lo semantizó y le puso saco una manito, o si seguramente hay mucho del adulto respondiente presente que capta el gesto del niño, lo semantiza y lo hacen en espejo. Pero sin dudas, luego el niño se prepara eh, para aprender también lo que el adulto le propone, ¿no? Bueno, la aceleración precoz del lenguaje antes de los 2 años
y a partir de los 2 años, el inicio precoz de la mímica doméstica. Nosotros decimos, hablamos de imita tarea en el hogar, por ejemplo, en muchísimas técnicas para evaluar desarrollo está la pauta imita tarea del hogar. Eso quiere decir que el niño viene incorporando el mundo que lo rodea, ¿eh? Y de ahí toda una importancia de elementos eh, eh, a modo de juguetes interesantes, digamos, para acercarle a los niños pequeños. Bueno, la tendencia a elegir los compañeros de juego de la misma edad mental e incluso niños más grandes, la memoria temprana, la capacidad de señalar objetos en ilustraciones y describirlas, por supuesto el habla precoz y la manipulación. Recuerden, en la cápsula que hablamos de desarrollo psicomotor, hablamos largamente de la importancia de la manipulación como la mano, como herramienta de la inteligencia, ¿no? Y el desarrollo, finalmente, el desarrollo motor temprano. Bueno, tomaremos entonces por otra parte eh, la contracara del desarrollo psicomotor acelerado y que es el desarrollo psicomotor estancado. Bueno, no es literalmente contracara, ¿no? Porque el desarrollo psicomotor estancado es, en todo caso, es un problema en el ritmo de desarrollo. Dice, se manifiesta cuando en el desarrollo psicomotor normal se produce un detenimiento en el ritmo de evolución, con lo cual el niño queda por determinado periodo sujeto a las pautas que ya había adquirido y luego de transcurrido cierto tiempo retorna a su desarrollo normal. Eh, Hay mucho hipotetizado en torno al desarrollo psicomotor estancado, ¿no? Las primeras cuestiones son más vinculadas al orden biológico y cuando un niño presenta un estancamiento en su desarrollo, eh, se debe remitir a la consulta especializada porque hay mucha relación entre, por ejemplo, patologías invasivas del sistema nervioso central, como los tumores cerebrales, eh, que van dando pistas de pérdidas de funciones, digamos, ¿no? Entonces, cuando un niño viene con determinado ritmo y se estanca, hay como una primera alerta de, el orden del orden de los problemas graves de la salud y de la infancia. También a mí se me representa con esta categoría, desarrollo psicomotor estancado, también se me representa a veces algunos pacientes que nosotros tenemos, por caso el paciente con síndrome de Down, que viene en el primer semestre con determinado ritmo, en el segundo semestre hacia los 7, 10 meses, 12. Y en general a mí me pasa que, o la experiencia me dice que cuando adquieren una postura que que les da muchas posibilidades. Por ejemplo, la posibilidad de estar sentados. Y se estacionan en ese logro, en esa postura, y uno puede pensar o puede observar que se estancan en esa postura más del tiempo que uno espera, desea. Generalmente los que hacemos atención temprana con niños con trastornos en su desarrollo, siempre vivimos este tiempo, digamos, del estar sentado a la espera de conquistar el mundo a partir de los fluidos cambios posturales y desplazamientos, cualquier tipo de desplazamiento, así sea rodando o rolando para llegar al objetivo o para encontrarse de casualidad con un objetivo. Eh, pero bueno, a veces se nos suele hacer largo ese periodo en donde el niño queda estancado
en una posición, digamos, y luego retoma su desarrollo, su ritmo de desarrollo, porque no necesariamente va a retomar a un desarrollo normal. Bueno, espero que quede como claro, ¿no? La diferencia entre el desarrollo psicomotor estancado y el retraso. Digo, el desarrollo psicomotor estancado es eventual, y puede estar ligado a todo el desarrollo, a una postura en particular, y es temporal, es eventual, y luego retoma al curso que venía teniendo. Y ese curso podría ser normal o podría ser con retraso. Eh, bueno, el desarrollo psicomotor alterado. El desarrollo psicomotor alterado hace referencia a aquel desarrollo que se ve afectado por la presencia de síntomas o desviaciones patológicas. Eh, Se refiere cuando la secuencia en la adquisición de pautas del desarrollo no es la esperada. Es decir, el niño logra una pauta avanzada sin haber adquirido una más precoz. Por ejemplo, haber adquirido la lateralidad antes de los 18 meses puede ser la manifestación sutil de una hemiparesia. O un niño con hiperlexia a los 2 años puede ser la manifestación de un posterior déficit social. Entonces vamos a discriminar claramente el desarrollo psicomotor alterado del desarrollo psicomotor típico o normal y del desarrollo psicomotor retrasado. Eh, para que uno hable de alteración o desviación, también se suele usar desviación en el desarrollo, tiene que haber la presencia de algo, de un síntoma eh, que lo marque al desarrollo entonces como atípico. Eh, y en general están vinculadas con patologías o con patologías de tipo neurológicas, por ejemplo, eh, o con patologías también, ¿no? Del campo de la comunicación. Bueno, los criterios más significativos, entonces acá hay una reseña, un punteo de criterios tomados del libro de Illingworth, tomados del libro de Lejarraga, tomados del libro de Coriat, eh, y a modo de síntesis, entonces he preparado este punteo que plantea que las alteraciones tónicas, por ejemplo, la hipotonía, la hipertonía y la distonía, son un indicador de desarrollo psicomotor alterado. Los opistótonos, por ejemplo, el opistótono, que es la hiperextensión del eje del cuerpo, la retracción de la cabeza, la hiperextensión de la cabeza, puede ser un signo de lesión cerebral del sistema nervioso cuando éste se presenta de manera acentuada. A veces esa hiperextensión es postural, a veces esa hiperextensión tiene que ver con cierto pasado en el neurodesarrollo de ese niño, por ejemplo, internación prolongada y uso de asistencia respiratoria mecánica. Entonces, es como una suerte de postura para favorecer el paso de aire. Pero cuando se trata de una afección de tipo neurológica, es bastante clara porque es caricaturesca, y desorganiza al niño y no cede si no es con la intervención del adulto, posturándolo y llevándolo a la línea media, pero inmediatamente acontece un ruido o un estímulo fuerte o débil, el niño reacciona con este movimiento exagerado.
Bueno, también el cierre de la mano permanente con el pulgar incluido es un viejo conocido, un criterio de alteración, indicador de lesión cerebral muchas veces. Por supuesto, las asimetrías posturales y las asimetrías del movimiento a partir del segundo trimestre de vida, es decir, cuando pasó el tónico cervical asimétrico, que sería este, lo típico de una postura asimétrica del primer trimestre. Cuando yo tengo un niño de 4, 5 y más meses y eh, actúa con asimetría postural o de movimiento, bueno, debo sospechar en afecciones de un hemicuerpo. La ausencia de reflejos arcaicos en la edad esperada o su contracara, la presencia y o respuesta exagerada de los reflejos arcaicos luego de la edad esperada para su aparición. La hiporreflexia, la hiperreflexia. Eh, la permanencia o la ausencia. Los reflejos son tan decidores del equipamiento biológico del niño. Y son esas herramientas tan al servicio de la interacción entre la mamá y el bebé, entre los adultos y el bebé, y por eso las afecciones deben ser atendidas y deben ser eh, interpretadas para los padres, para que y deben ser andamiados los padres y deben ser asistidos en de qué manera pueden ordenar mejor ese equipamiento biológico eh, ausente o exacerbado, porque configuran las matrices sobre las cuales se van a sentar las interacciones. Eh, También la presencia de clonus, temblores, mioclonías, convulsiones, espasmos en flexión. También los ritmos alterados de vigilia y sueño son considerados como anormales. Y acá nuevamente, ¿no? Lo normal y lo patológico como dos entidades, como dos caras de una misma entidad. Eh, y nuevamente un hecho aislado no puede significar eh, más que una alerta para hacer un estudio o para hacer una intervención sobre el desarrollo del niño. Digo esto en función de los ritmos de vigilia y sueño tienen mucho que ver con las prácticas de crianza y la organización de la cotidianeidad de los cuidados. Pero cuando hablamos de alteración en el sueño vigilia, eh, hablamos de estas manifestaciones más ligadas a la irritabilidad, ¿no? O más ligadas a la hipoactividad. Eh, Incluso lo podemos pensar en su vinculación con el estrés. Y el estrés y esta necesidad de respuesta del sistema nervioso de acomodarse a una demanda externa o interna que le demanda tanto niveles de alerta que terminan o hiperreactivos o hiporeactivos, o durmiendo todo el día o no pudiendo conciliar más que breves momentos de sueño. Y con todo lo que conlleva eso, ¿no? Para la organización de los cuidados, para la familia y para el propio sistema nervioso del niño. Bueno, ritmos alterados entonces de vigilia y sueño son a mirar, a, a valorar como un indicador de disfunción en el desarrollo. Bueno, los signos oculares, por ese ejemplo, los ojos en sol naciente, o el estrabismo importante, o el nistagmus permanente, no sé, ese movimiento
permanente, digamos, del niño para acomodar el foco visual. Eh, También los trastornos de la deglución, mucho, justamente los niños que nacen, por ejemplo, prematuros, necesitan de ese tiempo de acomodación de la succión y la deglución, y en esa entonces, en esa sinergia, digamos, ¿no? El trastorno en la deglución es un indicador de alteración. Después veremos cuán más o menos marcada es. La cialorrea, es decir, el babeo, por fuera de la cantidad o por fuera de la edad típica en la que un niño babea. La ausencia de interés por el medio a cualquier edad es un criterio significativo de alteración en el desarrollo. Y el llanto monótono, persistente, irritativo y estridente también es un criterio de desarrollo psicomotor alterado. Bueno, nos aproximamos ahora al retraso psicomotor, que quizás es la categoría que los que hacemos atención temprana eh, tenemos que visualizar como importante. Y fíjense lo que plantea Narbona, que esta noción es como diagnóstico provisional, como diagnóstico provisorio, plantea que los logros del desarrollo de un determinado niño aparezcan con una secuencia lenta para su edad y o cualitativamente alterada. Y se refiere a los primeros hitos a lo largo de los 30-36 primeros meses de vida. Y acá tenemos entonces el retraso psicomotor como diagnóstico, ya no como categoría del desarrollo psicomotor, sino como categoría diagnóstica. Hay un montón de niños que por su edad precoz, por estar cursando su primer año de vida, su segundo año de vida y hasta su tercer año de vida, que no se puede explicar muy bien la etiología de lo que le sucede o, o el alcance de ese retraso psicomotor. Entonces se utiliza como una categoría diagnóstica provisoria. Ya hablamos de retraso psicomotor como categoría diagnóstica. Yo hasta recién venía hablando de las categorías específicamente del desarrollo psicomotor, acerca del ritmo en el desarrollo psicomotor. Y acá estoy diciendo, la palabra retraso psicomotor en todo caso se usa en dos dimensiones. Una como diagnóstico, presuntivo, provisorio, hasta tanto se pueda corroborar. Por ejemplo, hay muchos casos de retraso psicomotor que pasados los 3 años se diagnostican como discapacidad intelectual. Eh, y la otra acepción es de retraso en el desarrollo psicomotor. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos del desarrollo psicomotor retrasado, es cuando se observa un desarrollo inferior a lo esperado para cada edad. Se manifiesta cuando uno o varios hitos madurativos se presentan en un tiempo desfasado respecto al desarrollo normal. Según Lejarraga, en el caso del retraso en el desarrollo no hay nada intrínsecamente anormal, ya que los hitos madurativos se cumplen en la secuencia esperada, pero en forma más lenta. Entonces, a veces uno, cuando observa el desarrollo, lo pondera, termina poniendo como terapeuta la categoría del funcionamiento del desarrollo psicomotor como retrasado. Según Lejarraga, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, plantea que existen
tres tipos de retardo madurativo en función de la causa que lo produce: lo orgánico, lo medioambiental o lo desconocido. Es importante esto, ¿no? Cuando aparece como síntoma el retraso en el desarrollo psicomotor, la pregunta, digamos, es ¿a qué obedece este retraso en el desarrollo psicomotor? Y puede ser que obedezca a una etiología orgánica o que uno pondere que se trata de una restricción medioambiental que causa este retraso en el desarrollo psicomotor, o que pueda ser de origen desconocido. También se plantea en relación a la intensidad. Es interesante que nosotros, cuando hacemos un diagnóstico del desarrollo psicomotor, podamos precisar, porque somos los que conocemos el desarrollo psicomotor, entonces podamos precisar si se trata de un retraso leve, moderado o grave. Esto va a dar idea de la categoría de severidad dentro de ese retraso, y eso se evalúa con ojo clínico ponderando la intensidad de ese retraso. Bueno, y según la magnitud, podría ser un retraso en el desarrollo psicomotor de tipo homogéneo, cuando todas las áreas del desarrollo, independientemente de la edad cronológica, están por detrás de lo esperable para la edad, o un desarrollo heterogéneo en donde hay diferencias sustanciales entre una área y otra. Hay picos de funcionamiento mejor y peor en cada una de las dimensiones del desarrollo. Eso es lo que marca la homogeneidad o la heterogeneidad. Yo siempre digo que en los primeros años de vida, en el primer año de vida, puntualmente, es muy raro ver un desarrollo psicomotor heterogéneo, un retraso heterogéneo. Porque en general, cuando hay una afección en un área, eh, a ver, lo voy a decir así, porque en general las áreas se manifiestan muy solidarias unas con otras. Entonces, cuando hay posibilidades en un área, arrastra las otras áreas, y cuando hay dificultades en un área también arrastra las otras áreas. Bueno, y en este texto que ustedes tienen para leer, de Desarrollo Psicomotor y Prácticas de Crianza de Ceruti, plantea que alguna dimensión acerca del rezago, ¿no? Y dice: el retraso para las pruebas que establecen la obtención de cocientes de desarrollo o de índices corresponde a aquellos puntajes que se ubican 2 desvíos estándares o más a la izquierda de la media poblacional. Cuando uno entonces va a hablar, vieron, recién acabo de decir, en función de la intensidad, si leve, si moderado, si grave. Entonces yo voy a hablar de voy a hablar de retraso importante cuando, si he objetivado con una prueba, cuando tengo resultados que se ubican 2 desvíos estándares a la izquierda de la media poblacional. Y voy a reservar el término de rezago en lugar de retraso, y a veces como sinónimo de riesgo, cuando ese desfasaje es más leve que el anterior. Sería cuando ese desfasaje se encuentra un desvío estándar de la media de la población. El término de rezago, por lo menos en algunos países, está más afianzado que otro. Para Argentina es de aparición, y Uruguay es de aparición más reciente. En Chile es de aparición previa, digamos, como categoría, para dar cuenta del estado del desarrollo en la primera infancia. En todo caso, en Argentina, en Uruguay, plantea Ceruti, estábamos más acostumbrados a hablar de rezago cuando hablábamos de pruebas de inteligencia o del desarrollo en edad escolar. Pero entiendo perfectamente y pondero positiva
la aparición de este término de rezago porque da una pista acerca de la posibilidad de revertir esa trayectoria con mayor facilidad que cuando se trata de un marcado retraso en el desarrollo. Bueno, para cerrar, eh, dice Hermans en la Geografía Social del Desarrollo Saludable en la Primera Infancia, dice, en la mayoría de las sociedades del planeta, sin importar la riqueza del país, la inequidad de recursos socioeconómicos de las familias está asociada con inequidades en el desarrollo saludable. Es decir, que estas categorías del desarrollo psicomotor que acabo de presentar, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que tienen una relación estrecha con las inequidades en los recursos socioeconómicos.